Hola, me llamo Colleen Harper, tengo 36 años y soy gerente de producto en Louisville, Kentucky. He construido una vida estable para mí y mi hijo de 12 años. Pero el mes pasado, en el comedor de casa, compré una cena familiar que se suponía que estaría caliente y resultó ser algo inesperado. De repente, mi padre me gritó en la cara: «Tú y tu hijo son unos gorrones». Mi madre no se opuso, simplemente sonrió y asintió. Y la cruel ironía fue que aún vivían en mi casa. No lloré, no les grité, simplemente los miré fijamente a los ojos y les dije una frase que dejó a todos en la habitación paralizados. Desde ese momento, todo empezó a desmoronarse. ¿Por qué tuve que enfrentarme así a mis padres? ¿Qué provocó que nuestra relación se fracturara tan profundamente que quizá nunca sanara? ¿Qué harías si estuvieras en la misma situación? Comparte tu opinión. Tu historia podría ser el mensaje que alguien más necesita escuchar. Para entender por qué tracé ese límite, necesito llevarte de vuelta al origen de todo. Crecí en Louisville, Kentucky, en una modesta casa de 2 pisos con pisos crujientes y un patio trasero que siempre olía a césped recién cortado. Tenía 18 años y estaba lleno de sueños cuando mi mundo se derrumbó. Mi abuelo había fallecido un año antes, dejándome $100,000 en su testamento, una red de seguridad para mi futuro, tal vez la universidad o un comienzo en la vida. Estaba emocionado, planeaba estudiar informática, imaginando una carrera donde pudiera crear algo propio. Pero mis padres tenían otras ideas. Una húmeda tarde de verano, me llamaron a la sala. Mi padre estaba sentado en los brazos de su viejo sillón reclinable, con el rostro serio. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, evitando mi mirada. No perdieron el tiempo con charlas intrascendentes. «Necesitamos tu herencia», dijo mi padre, con la voz apagada, como si hablara del tiempo. Parpadeé, confundido. «¿Para qué lo necesitas?», pregunté, con el estómago revuelto. Mi madre finalmente me miró. Su expresión era una mezcla de culpa y determinación. «Tu hermano tiene la oportunidad de triunfar. Dijo que está empezando una empresa de construcción con tu padre y que necesitan capital para arrancar. Es seguro, Colleen. Te lo devolveremos». Philip, mi hermano mayor, ni siquiera estuvo allí para dar explicaciones. Siempre fue su niño mimado, 2 años mayor, el encantador en quien depositaban sus esperanzas. Yo era la última opción, la que esperaba seguir el ejemplo. Me quedé allí con la carta de aceptación de la Universidad de Louisville para su programa de ingeniería en la mano. «¿Y qué hay de mi universidad?», pregunté con voz temblorosa. Mi padre se encogió de hombros. «Puedes conseguir préstamos, Colleen. Esto es para la familia». Mi madre asintió y añadió: «El negocio de Philip nos va a dar dinero a todos. Ya verás». Sentí como si me hubieran chupado el aire. $100,000. Mi futuro se había esfumado, convertido en una quimera. No tenía voz ni voto. No me pidieron permiso. Simplemente lo aceptaron, prometiendo devolverme el dinero en cuanto el negocio despegara. Alerta de spoiler. Nunca lo hicieron. La constructora fracasó en menos de un año. Malos contratos, peores decisiones. Mis padres nunca mencionaron devolverme el dinero, ni una sola vez. Esa noche, tomé una decisión. Empaqué una bolsa de lona con ropa, mi portátil y los $500 que había ahorrado cuidando niños. Salí de esa casa sin despedirme. Nadie me detuvo. Nadie me llamó para ver si estaba bien. Tenía 18 años. Estaba sola y decidida a demostrar que no los necesitaba. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del campus, compartiéndolo con 2 desconocidos para compartir el alquiler. Me matriculé en la universidad, pero la matrícula era una barbaridad. Trabajé en 3 empleos, de camarera en un restaurante, reponiendo estanterías en un supermercado y dando clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Algunas noches me desplomaba en un colchón en el suelo, demasiado cansada para comer. Había semanas en las que vivía a base de fideos instantáneos y café, estirando cada centavo para pagar libros o facturas.
Me quedaba mirando mi carta de aceptación colgada en la pared y recordándome a mí misma por qué seguía adelante. Las voces de mis padres resonaban en mi cabeza. Esto es por la familia. Su familia nunca me incluyó. La universidad fue un suplicio, pero me abrí paso con uñas y dientes. Estudiaba hasta altas horas de la noche, impulsado por el rencor y una obstinada necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Mis padres llamaban quizás 2 veces al año, siempre con el mismo guión. «¿Qué tal la escuela?», preguntaba mi madre con tono distante. Antes de que pudiera responder, ella cambió de actitud. «Tu hermano está trabajando muy duro en su nuevo proyecto». Philip, siempre Philip. Nunca me preguntó cómo pagaba el alquiler ni si tenía para comer. Dejé de esperar que les importara. Para el último año de secundaria estaba agotado, pero inquebrantable. Me gradué en informática, la mejor de mi clase, y conseguí un trabajo de nivel básico en una startup tecnológica en Louisville. Por primera vez pude respirar. Pagué mis préstamos estudiantiles poco a poco, me mudé a un apartamento pequeño pero decente y empecé a construir mi vida. Entonces conocí a mi exmarido. Era un compañero, ingenioso, divertido, el tipo de persona que parecía confiable. Nos casamos, tuvimos a mi hijo, y por un momento pensé que había encontrado la estabilidad. Pero la vida tenía otros planes. 3 años después, encontré mensajes en su teléfono, prueba de que me había estado engañando durante meses. No le rogué que se quedara. Empaqué sus maletas, las dejé junto a la puerta y le dije: «Vete». Lo hizo, pero siguió en la vida de nuestro hijo, enviándole dinero cada mes. Eso me bastó. Esos años me formaron como alguien inquebrantable. Luché por cada ápice de mi éxito mientras mis padres y Philip se conformaban con excusas. Nunca se disculparon por quitarme mi herencia. Nunca reconocieron las noches que pasé hambre. Esa traición sembró una semilla de resentimiento que creció silenciosamente, esperando el día en que los enfrentara de nuevo. A los 36 años he construido una vida de la que estoy orgulloso. Mi trabajo no es solo un sueldo, es un testimonio de cada noche que pasé estudiando, de cada turno que trabajé para pagarme la universidad. Dirijo un equipo que desarrolla software en el que la gente confía, y soy muy bueno en ello. Mi nombre tiene peso en la industria, y eso es algo que me gané, no heredé. Soy dueño de una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con una hipoteca que pago puntualmente y un patio trasero donde mi hijo juega al fútbol. Esta vida, esta estabilidad, la construí desde cero. Mi hijo Dylan ya tiene 12 años y es el centro de mi mundo. Tiene una risa contagiosa que hace que hasta mis peores días sean soportables, ya sea sacando las mejores notas en sus exámenes de matemáticas o rogándome que lo deje trasnochar para jugar un videojuego más. Veo mucho de mí en él, su tenacidad, su tranquila determinación. Me aseguro de que sepa que es suficiente, que no tiene que demostrarle nada a nadie. Todos los fines de semana tenemos una noche de pizza, una película, y él me cuenta sus sueños de ser astronauta. Movería montañas por ese chico, y él lo sabe. Él es mi razón de ser. Mis padres, en cambio, son otra historia. Después de que me fui de casa a los 18, apenas me contactaron. Una tarjeta de cumpleaños por aquí, una llamada de Navidad. Siempre son breves, siempre vanos. Pero en los últimos años, sus mensajes empezaron a cambiar. Mi madre me escribía: «¿Cómo va el trabajo?». Colleen, no porque le importara, sino como una forma de pedir dinero. «El negocio de tu padre no va bien», escribía. «Oh, Philip está intentando empezar algo nuevo. ¿Podrías ayudarme?». La primera vez envié un par de miles pensando que era algo puntual, pero las solicitudes seguían llegando. $5,000 para la reparación de un coche, 10,000 para una oportunidad de negocio. Empecé a decir que no. Cada vez, los mensajes de mi madre eran más agudos. «Lo estás haciendo muy bien. ¿No puedes dar algo para la familia?». Mi padre me llamó una vez, con voz ronca, y dijo: «Nos sacrificamos tanto por ti, Colleen». «¿Sacrificado? ¿Qué, exactamente?».
la herencia que se llevaron, los años que me ignoraron. Dejé de responder a la mayoría de sus mensajes. Veía sus nombres aparecer en mi teléfono, mi madre, mi padre, y dejaba que las llamadas se fueran al buzón de voz. Philip, mi hermano, nunca se llamaba a sí mismo. No lo necesitaba. Mis padres eran sus portavoces. Sabía que seguían apoyándolo, que seguían apostando por su próxima gran idea, mientras yo estaba aquí construyendo mi propia vida. Me dolió, pero había aprendido a vivir con ello. Tenía a Dylan, mi carrera y un círculo de amigos que sentía más como una familia que mi sangre. Una de esas amigas es Denise Bailey, mi mejor amiga y asesora financiera. Ha sido mi pilar desde que nos conocimos en un evento de networking hace 5 años. Denise es quien me ayudó a comprar mi casa, a crear el fondo universitario de Dylan y a planificar un futuro sin preocupaciones económicas. Es directa, sensata y siempre me apoya. Cuando le conté sobre las peticiones de dinero de mis padres, no me las edulcoró. «Te están utilizando», dijo con voz firme. «No les debes ni un centavo». Sus palabras me impactaron, reforzando los límites que había empezado a establecer. Creí haber encontrado mi equilibrio, Dylan, una vida que podía llamar mía. No buscaba cerrar el capítulo ni reconciliarme con mis padres, solo quería seguir adelante. Pero entonces, una noche, el número de mi madre apareció en mi teléfono. Su voz temblaba de urgencia. Esa llamada me devolvía al caos del que había escapado durante años. Esa llamada llegó una tranquila tarde de martes. Estaba ayudando a Dylan con su tarea de matemáticas, mientras él escribía a lápiz en un cuaderno mientras estábamos sentados a la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró y miré la pantalla. El nombre de mi madre. Hacía meses que no hablaba con ella, desde su último mensaje pidiendo $10,000 para una emergencia imprecisa. Lo dejé sonar, dudando si ignorarlo, pero algo se despertó en mí, quizás culpa, quizás curiosidad, y contesté. Su voz temblaba. No era el tono calculado que solía usar para pedir dinero. «Colleen, soy tu padre», dijo. «Está enfermo, muy enfermo. Necesitamos que vuelvas a casa». Me quedé helada. La palabra hogar me golpeó como una bofetada. Hogar. La casa de la que me fui a los 18. El lugar donde me habían quitado mi herencia sin pensármelo 2 veces. Apreté el teléfono contra mi oído, con el corazón acelerado. «¿Qué le pasa?», pregunté, manteniendo la voz firme. Dudó un momento y luego dijo. «Es su corazón. Los médicos dicen que necesita cirugía, pero estamos en apuros. El banco amenaza con embargar la casa por una deuda de $300,000 del último negocio de tu padre». Sus palabras fueron apresuradas, casi desesperadas, pero capté el tono familiar. Necesitaban algo de mí. Me recosté en la silla y miré a Dylan, que me observaba con esos ojos grandes y curiosos. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Mi madre no dudó en responder. «Vuelve, Colleen. Habla con el banco. Quizás nos ayudes. Lo estás haciendo muy bien y somos familia». Ahí estaba, la misma frase gastada que había usado durante años. Familia. Quise reír, pero se me hizo un nudo en la garganta. Le dije que lo pensaría y colgué, dándole vueltas a la cabeza. Esa noche no pude dormir. Sentada en el sofá, con una copa de vino intacta sobre la mesa de centro, repasando sus palabras. Mi padre enfermo. La casa en peligro. $300,000. No era solo cuestión de dinero, era el peso de todo lo que había enterrado desde que me fui. Una parte de mí quería ignorarlos, dejar que se ocuparan de su desastre. Nunca les importaron mis dificultades, así que, ¿por qué me deberían importar las suyas? Pero otra parte, la que aún recordaba a mi padre enseñándome a montar en bicicleta o a mi madre horneando galletas de pequeña, me saludó con la cabeza. ¿Y si no volvía? ¿Me arrepentiría cuando fuera demasiado tarde? Llamé a Denise a la mañana siguiente. Contestó al primer timbrazo, con una voz aguda y práctica. «No dejes que te hagan sentir culpable»,
me dijo cuando le conté lo de la llamada. Llevan años sacándote la sangre, no les debes nada. Sabía que tenía razón. Denise siempre se interponía entre la gente, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que debía enfrentarlos, no por ellos, sino por mí. Si mi padre estaba realmente enfermo, no quería vivir con esos imprevistos. Le dije que volvía a Louisville, no para salvarlos, sino para cerrar un capítulo que había dejado abierto demasiado tiempo. Senté a Dylan esa noche y le expliqué que estaría fuera unos días. ¿Está bien el abuelo?, preguntó en voz baja. Odiaba que tuviera que preocuparse por un hombre al que apenas conocía gracias a la ausencia de mis padres en su vida. «Todavía no lo sé», dije, echándole el pelo hacia atrás, «pero volveré pronto y cenaremos pizza». «De acuerdo». Asintió, confiando plenamente en mí. Esa confianza era lo que me mantenía con los pies en la tierra. Preparar el equipaje para el viaje me pareció surrealista. Hacía años que no iba a casa de mis padres, desde una tensa visita navideña cuando Dylan tenía 5 años. Reservé un vuelo, organicé que Dylan se quedara con un vecino de confianza y llamé a mi jefe para pedirle unos días libres. Sentía un nudo en el estómago todo el tiempo. No iba a volver a una casa. Estaba entrando en un campo de batalla. La llamada de mi madre no era solo por la salud de mi padre ni por la casa. Era una exigencia encubierta de desesperación. Sabía que pedirían dinero, probablemente más de lo que imaginaba. Y Philip, mi hermano, probablemente estaba al acecho, dispuesto a aprovecharse de lo que yo diera. Al aterrizar el avión en Louisville, sentí una mezcla de temor y determinación. Alquilé un coche y conduje hasta la casa que una vez había llamado mi hogar. Parecía más pequeña de lo que recordaba, con la pintura descascarada y el césped descuidado. Mi madre me recibió en la puerta, pálida pero serena. «Gracias por venir», dijo, con una voz más suave que por teléfono. Asentí y entré, preparándome para lo que se avecinaba. Mi padre estaba en la sala, con un aspecto más frágil que nunca, pero sus ojos aún tenían ese brillo obstinado. Philip no estaba, como era habitual. No perdieron el tiempo. Mientras tomábamos un café, mi madre lo explicó todo. El banco iba a toda velocidad y necesitaban que yo interviniera. «Tienes los medios», dijo, con un tono que pasó de suplicante a expectante. Escuché sin decir nada, con la mente ya preparándome para la confrontación que sabía inevitable. La noche siguiente, acepté quedarme a cenar en familia. Fue entonces cuando todo se desmoronó. La mesa estaba puesta, pero no estaba preparada para la emboscada. Había aceptado quedarme a cenar, con la esperanza de tener una conversación civilizada, tal vez algo de claridad sobre la salud de mi padre o la ejecución hipotecaria que se cernía sobre su casa. En cambio, me encontré con una trampa. Mis padres habían invitado a mi hermano Philip, quien llegó tarde, con su habitual sonrisa burlona. Mi madre lo atendió con mimo, sirviéndole comida en el plato, mientras mi padre presidía la mesa con expresión indescifrable, pero tensa. Tomé asiento, con el estómago apretado, presintiendo la tormenta que se avecinaba. Los primeros minutos fueron engañosamente tranquilos. Mi madre parloteaba sobre los vecinos. No recordaba su voz demasiado animada, como si intentara disimular las imperfecciones. Philip presumía de su última idea de negocio, una vaga inversión inmobiliaria que sonaba tan inestable como la anterior. Asentí cortésmente, picoteando la comida, esperando la verdadera razón de mi presencia. Mi padre rompió el silencio, con voz baja y pausada. «Colleen, tenemos que hablar de la casa», dijo, inclinándose hacia adelante. «El banco no cede. Debemos $300,000 y están dispuestos a quedárselo todo». Dejé el tenedor y lo miré a los ojos. «Lo sé», dije con cuidado. «Me lo dijiste ayer. ¿Cuál es el plan?» Mi madre saltó bruscamente. «El plan eres tú, Colleen. Ganas bien, 350,000 al año, ¿verdad? Podrías cubrir al menos 200,000. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia». Sus palabras fueron como un puñetazo. $200,000. No era una discusión, solo una exigencia, como si el trabajo de mi vida fuera suyo.
Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Es mucho dinero, dije. Tengo mis propias responsabilidades, hijo mío. Mi casa, mi futuro. ¿Por qué me toca a mí? El rostro de mi padre endureció sus ojos, entrecerrándolos. Siempre has sido egoísta, espetó. Te criamos, te lo dimos todo, y ahora estás acumulando tu dinero mientras nosotros perdemos nuestra casa. Lo miré atónita. Me lo dieron todo. Se llevaron mi herencia, me dejaron a mi suerte a los 18, y ahora yo era la egoísta. Philip intervino con voz condescendiente. Vamos, Colleen, no te hagas la víctima. Estás bien sentada mientras nosotros nos ahogamos. Acércate. Apreté los puños bajo la mesa, con la sangre hirviendo. Ni siquiera habían preguntado por Dylan, que estaba sano y salvo en casa con un vecino. No les importaba mi vida, mis sacrificios, solo lo que podía darles. Estaba a punto de responder cuando mi madre se inclinó hacia adelante, con una sonrisa fría y calculadora. Tú y tu hijo son unos gorrones, dijo, con una voz que atravesó la habitación, viviendo de nuestros sacrificios, actuando como si fueran mejores que nosotros. La palabra gorrones me golpeó como un cuchillo, pero fue la mención de Dylan lo que me quebró algo por dentro. Mi hijo, el niño que solo me pidió mi amor, no era su saco de boxeo. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie, en voz baja pero firme. No te atrevas a meter a mi hijo en esto, dije, mirándola fijamente a los ojos. No tienes derecho a hablar así de él ni de mí. Mi padre se burló, con la cara roja. Muestra algo de respeto, Colleen. Somos tus padres. Casi me río de la ironía. ¿Respeto? De la gente que me lo ha quitado todo. Me volví hacia Philip con los ojos encendidos. ¿Y tú? Dije con la voz afilada como un cuchillo. Te has dejado llevar por sus excusas toda la vida, dejándolos suplicar por ti. No me digas cómo vivir. Su sonrisa burlona se desvaneció, pero permaneció en silencio. Mi madre intentó hablar, alzando la voz. Colleen, nos debes una. Somos familia. La interrumpí. Mi paciencia se desvaneció. La familia no exige lo que me he ganado. La familia no insulta a mi hijo. ¿Quieres llamarnos gorrones? Bien. Se acabó. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era inquebrantable. Miré a mi padre, a mi madre, luego a Philip, y tomé una decisión. Estoy harta de que me pisotees. Dije cada palabra con deliberación. Me haré cargo de esto por Dylan y por mí, no por ti. Mi madre rió, con un tono destilando desprecio. Hazte cargo. Siempre has sido una soñadora, Colleen. Nunca nos superarás. Le sostuve la mirada firme. Sigue hablando. Ya verás. La sala se quedó en silencio. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y desprecio. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Su voz era un gruñido. ¿Creen que son mejores que nosotros? No son nada sin esta familia. No me inmuté. Había pasado años construyendo mi vida, y sus palabras ya no me conmovían. Salí del comedor, con las manos firmes, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad en un plan. Llamé a Denise esa noche. Su voz fue como un salvavidas. ¿De verdad has terminado con ellos?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y orgullo. Tengo que hacerlo, dije. Por Dylan, por mí. No discutió, solo prometió ayudar. Sabía que la pelea estaba lejos de terminar. Pensé que lo peor ya había pasado, pero mi madre tenía otros planes. 2 días después de la cena, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Amigos, compañeros de trabajo, incluso el entrenador de fútbol de Dylan me enviaron mensajes. ¿Lo vieron? Abrí TikTok y allí estaba un video de la cuenta de mi madre. Su rostro, con lágrimas en los ojos, y su voz temblorosa por la emoción ensayada. Mi hija nos abandonó, dijo, agarrando un pañuelo. Tiene todo este dinero, pero no ayudará a su propia familia a salvar nuestro hogar. Nos dio la espalda.
a su propia sangre. El pie de foto decía: hija ingrata deja a sus padres perdiéndolo todo. Tenía miles de visitas, cientos de comentarios que me llamaban despiadada, egoísta, una desgracia. Se me revolvió el estómago. Eleanor había hecho pública nuestra pelea, tergiversando la verdad para presentarme como la villana. Me senté en la cama del hotel, mirando la pantalla, con las manos temblando de rabia. No solo me había insultado, había involucrado a Dylan, insinuando que era parte de mi supuesta traición. Quería contraatacar y publicar mi propio video. Contarle al mundo cómo ella y mi padre se llevaron mi herencia, cómo nos llamaron gorrones, pero yo sabía que no era así. Reaccionar con rabia solo alimentaría su narrativa. Necesitaba ser más inteligente, más estratégica. Llamé a Denise, mi asesora, quien contestó enseguida. Vi el video que dijo antes de que pudiera hablar. Es repugnante. Colleen, ¿qué quieres hacer? Caminé por la habitación con la mente acelerada. Quiero tomar el control, dije con voz firme a pesar de la rabia. No van a obligarme a someterme. Esta vez no. Denise no lo dudó. Entonces, vamos a golpearlos donde más les duele. La casa que quieren conservar desesperadamente. Tienes los medios. Cómprala sin que nadie se la dé. La idea despertó algo en mí. No se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar lo que habían intentado para quitarme mi poder, mi dignidad. Le dije que iniciara el proceso y me prometió ponerme en contacto con un abogado por la mañana. Al día siguiente, me reuní con un abogado inmobiliario. Denise me recomendó a una mujer perspicaz llamada Laura, quien me explicó la situación. El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa de mis padres debido al impago de su préstamo de $300,000. Laura me confirmó que podía comprar la propiedad directamente al banco, eliminando así su reclamación. No es barato, me advirtió, pero tus finanzas lo pueden soportar. Serías dueño de la casa y no tendrían influencia. Asentí, con una determinación cada vez más firme. No se trataba de salvarlos, se trataba de acabar con su control sobre mí. Denise hizo su magia, reuniendo mis ahorros, inversiones y un préstamo que podía gestionar cómodamente. En una semana, llegamos a un acuerdo con el banco. Firmé los papeles con pulso firme al convertirme en el propietario legal de la casa donde crecí. Fue surrealista, como cerrar una herida que llevaba años cargando, pero aún no había terminado. Le pedí a Laura que redactara un contrato para que mis padres pudieran quedarse en la casa, pero solo si aceptaban devolver los $300,000 en 5 años con intereses. Si se atrasaban en un pago, se irían. Fue un salvavidas, pero con condiciones, mis condiciones. No se lo dije de inmediato, quería que la noticia les impactara. En cambio, le pedí a Laura que enviara una notificación oficial a mis padres y a Philip, explicándoles la nueva realidad. Yo era el dueño de la casa, y ellos eran inquilinos sujetos a mis condiciones. La notificación también incluía una carta de cese y desistimiento exigiendo a Eleanor que eliminara el video de TikTok y dejara de difundir mentiras. La difamación tiene consecuencias. Laura escribió sus palabras con firmeza e inflexibilidad. Sabía que mi madre lo tomaría como una bofetada, pero no me importó. Se pasó de la raya y yo ya no me haría el amable. Cuando llegó la notificación, mi madre gritó con voz chillona y furiosa. ¿Crees que puedes controlarnos, Colleen?, espetó. No eres mejor que nosotras, gastando tu dinero como si fueras un pez gordo. Dejé que despotricara más fuerte que sus palabras. Recibiste la notificación, dije finalmente. Síguela o afronta las consecuencias. Colgué con el corazón acelerado, pero con la conciencia tranquila. Philip me envió un mensaje de texto después. Eres despiadada. No respondí. No se equivocaba, pero tampoco lo lamentaba. Volé a Louisville ese fin de semana a recoger a Dylan de la casa del vecino. Corrió hacia mí, con una sonrisa más brillante que el sol. ¿Arreglaste todo?, preguntó con voz llena de confianza.
Lo abracé fuerte, con un nudo en la garganta. «Estoy en ello, chico», dije. No le conté nada de la casa ni del video. Todavía no necesitaba cargar con ese peso, pero sabía que esta lucha estaba lejos de terminar. El silencio de mi madre después de la llamada me pareció demasiado calculado, como si estuviera planeando su siguiente paso. Esa noche me senté con Denise a revisar el papeleo. «Estás jugando un juego peligroso», dijo con un tono entre admonición y admiración. «No se van a quedar de brazos cruzados». Asentí, mirando el contrato que tenía en las manos. Había tomado una postura, pero estaba lista para lo que viniera después. El silencio de mi madre no duró mucho. Una semana después de recibir la notificación legal, recibí una llamada de Laura, mi abogada. «Se niegan a firmar el contrato», dijo con voz tranquila pero firme. «Tus padres afirman que no te deben nada y exigen quedarse en casa». No me sorprendió. Eleanor y Kenneth se habían pasado la vida evadiendo responsabilidades, siempre tergiversando la historia a su favor. Pero esta vez, yo tenía la carta. Ahora soy dueño de la casa, de cada metro cuadrado, y su negativa solo selló su destino. Le dije a Laura que siguiera adelante con el proceso de desalojo. «No más oportunidades», dije con voz firme. Ellos tomaron su decisión. El proceso de desalojo no fue rápido, pero sí minucioso. Laura presentó la documentación necesaria y se fijó una fecha para el juicio. Mis padres se defendieron, por supuesto. Eleanor me envió un montón de mensajes, cada uno más hiriente que el anterior. «Estás destrozando a esta familia», escribió. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre?» No respondí. Sus palabras me dolieron, pero no me convencieron. Había llamado a Dylan Goron, me había desprestigiado en TikTok y esperaba que financiara sus errores. Los mensajes de Kenneth eran más fríos, más directos. «Te arrepentirás de esto, Colleen». Guardé todos los mensajes de voz, y se los entregué a Laura como prueba de su hostilidad. Philip se mantuvo callado la mayor parte del tiempo, pero sabía que estaba, en segundo plano, alentándolos. Siempre había sido su niño mimado, el que apoyaban mientras me ignoraban. Cuando Laura entregó la orden de desalojo en persona, me dijo que Philip estaba allí, pálido, pero con la boca cerrada. No se atrevió a confrontarme directamente, no después de haberlo reprendido en la cena. El aviso les daba 30 días para desalojar. Si no lo hacían, el sheriff intervendría. No quería llegar a eso, pero estaba preparado. Había pasado demasiado tiempo dejándolos pisotear y no iba a ceder. A finales de mes, se habían ido. Laura confirmó que se habían mudado, dejando la casa hecha un desastre. Cajas, muebles a medio empacar y amontonados contra las paredes, como si se hubieran marchado enfadado. Volé de vuelta a Louisville para inspeccionar la propiedad. Recorrer las habitaciones me resultó extraño, como adentrarme en un recuerdo que no quería revivir. La cocina donde mi madre antes horneaba galletas ahora estaba llena de platos sin lavar. Mi antigua habitación, donde soñaba con un futuro inalcanzable, se había convertido en un almacén para los proyectos fallidos de Philip. No me quedé mucho tiempo. Contraté un equipo de limpieza y puse la casa en alquiler. Los ingresos cubrirían el préstamo que había pedido para comprarla, y lo que quedara iría al fondo universitario de Dylan. Más tarde supe que mis padres habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras del pueblo. La salud de Kenneth seguía siendo frágil, pero se las arreglaba, según un conocido en común. Habían encontrado trabajos a tiempo parcial en Eleanor, en una tienda de comestibles. Kenneth llevaba la contabilidad en un negocio local. Por primera vez en años, se vieron obligados a valerse por sí mismos. Philip, como era de esperar, se había mudado con ellos, todavía persiguiendo su próxima gran idea. No me importaba saber los detalles. Sus vidas ya no eran una carga para mí. Dejarlos fue más difícil de lo que esperaba. No porque buscara su aprobación. Ya me había dado por vencido hacía años, sino porque dejarlos ir significaba cerrar una puerta que siempre esperé que abriera a algo mejor. Bloqueé sus números, borré sus mensajes de voz y dejé de seguir la cuenta de TikTok de Eleanor.
El video que había publicado había desaparecido, lo habían eliminado tras la carta de Laura, pero los comentarios persistían en mi mente. Desconocidos me habían llamado cruel, mala hija, sin saber los años de traición que había detrás. Tuve que recordarme a mí misma que sus opiniones no importaban. Sabía mi verdad, y eso era suficiente. Dylan se convirtió en mi ancla. Cuando regresé a casa, me esperaba con un dibujo que había hecho de un cohete volando cerca de la luna. Su sueño de ser astronauta estaba en cada línea. «Para ti, mamá», dijo con una amplia sonrisa. Lo abracé con el corazón lleno. Cada decisión que había tomado, la casa, la pelea, el desalojo, fue para que él le mostrara lo que significa defenderse. Pasamos ese fin de semana plantando flores en nuestro jardín, algo de lo que llevábamos meses hablando. Mientras cavábamos en la tierra, Dylan preguntó por sus abuelos. «¿Están enojados con nosotros?», dijo en voz baja. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «Están enojados consigo mismos», dije. «Pero estamos bien, tú y yo. Nos tenemos el uno al otro». Asintió satisfecho y volvió a sembrar. En ese momento, su confianza en mí valió más que cualquier disculpa que pudiera recibir. Denise estuvo ahí durante todo el proceso, dándome su habitual consejo directo. «Ahora eres libre», me dijo una noche tomando un café. «Ya no pueden tocarte». Tenía razón, pero la libertad venía con un peso. Había pasado tanto tiempo definiéndome ante los fracasos de mis padres, sus exigencias, su traición. Ahora tenía que descubrir quién era yo sin esa lucha. Me sumergí en el trabajo, asumiendo nuevos proyectos, asesorando a colegas más jóvenes. Quería que Dylan viera a una madre que no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Mi equipo en la empresa tecnológica notó el cambio. Mi concentración se agudizó, mi confianza se mantuvo firme. Ya no era solo una gerente de producto, era alguien que había recuperado su vida. Pensé en Travis, mi exmarido, varias veces durante esos meses. Se había mantenido al margen del drama, fiel a su política de no intervención. Cuando llamó para ver cómo estaba Dylan, mantuve la compostura. «Lo estás haciendo bien, Colleen», dijo una vez, con la voz más suave de lo habitual. No necesitaba su aprobación, pero me pareció un pequeño reconocimiento de lo mucho que había avanzado. Dylan merecía un padre que estuviera presente, aunque solo fuera a través de llamadas y tarjetas de cumpleaños. Me aseguré de que esas líneas permanecieran abiertas por él. En retrospectiva, la lección no fue sobre ganar o perder. No se trataba de la casa, el dinero, ni siquiera del dolor que habían causado. Se trataba de respeto, algo que mis padres nunca entendieron. La familia no es solo sangre, son las personas que te ven, que te animan, que luchan por ti tanto como tú luchas por ellas. Mis padres y Philip se eligieron a sí mismos siempre. Yo elegí a Dylan Denise, la vida que construí de la nada. Eso es lo que significa la familia para mí ahora. Todavía paso por delante de la vieja casa a veces cuando estoy en esa zona de la ciudad. Ahora está alquilada a una pareja joven. Las bicicletas de sus hijos tiradas en el césped. Es solo una casa, no un hogar. No para mí. Ya no. La risa de Dylan llena mi casa, nuestra casa, con una calidez que nunca conocí de pequeña. No sé si mis padres aprendieron la lección, y yo no necesito hacerlo.